La primera palabra la encontramos en Lucas 23, versículo 34. La palabra de Dios dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Cómo respondes cuando alguien te ofende? ¿Cuál es tu respuesta? Si somos honestos, la mayoría de nosotros muchas veces reaccionamos mal ante las ofensas. Algunos respondemos con un enojo impulsivo. No nos gusta que nos ofendan. Estamos desesperados para defendernos en ese momento. Otros optan por el silencio, pero castigan con la famosa ley de hielo. Y algunos otros también, aunque aparentan dejarlo pasar, ciertamente no durarán en echarlo cuando se presente la oportunidad. Estas son algunas formas en cómo respondemos ante las ofensas de otros. Sin embargo, muy pocos pensarían en responder como lo hizo Jesús. ¿Cómo respondió Cristo ante las ofensas? Si ustedes ven, y podemos ver el texto, cuando vemos a Jesús que es clavado en la cruz, y es necesario recordar que Él está ahí de manera injusta, en medio de burlas, en medio de insultos. Él lo que dice en ese momento es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de esos señalamientos e insultos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús ante las ofensas responda orando por los que lo matan? Eso rompe con todos nuestros esquemas actuales, ¿cierto? Porque si miramos al mundo, vemos que la reacción común es todo lo contrario: orgullo, venganza, odio. Esa es la respuesta de nuestro mundo actual. Muchos de las personas que han sido sentenciadas a muerte en este mundo mueren maldiciendo a sus verdugos, mueren insultando, mueren gritando, buscan mantenerse fuertes en medio de ese momento. Colectivos sociales y políticos enarbolan frases como 2 de octubre no se olvida, no hay que perdonar. Ni perdonamos ni olvidamos. Porque eso parece más lógico, ¿cierto? Parece más lógico, parece más justo no perdonar, guardar el rencor, cobrar la ofensa. Es lo más lógico. La respuesta humana es profundizar más en la ofensa. La respuesta humana es profundizar más en el insulto. ¿Por qué? Porque sería un insulto olvidar lo que te hicieron. Sería un insulto a tu dignidad. Esa es la respuesta humana. No olvidar. Y nos suena lógico, porque así funciona nuestro corazón. Así funciona el corazón humano. Así opera nuestro corazón. Sin embargo, Jesús nos muestra que la respuesta divina es orar por los que nos ofenden. Para nuestros tiempos esta es una respuesta débil. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, ore de esta manera? Ore por sus enemigos, no se defienda. ¿Dónde está ese Dios fuerte y vengador? Si pensamos esto, estamos pensando mal, porque ciertamente Jesús tenía toda autoridad para actuar con poder. Él podía actuar, y si Él actuaba y se defendía, sería el acto más perfectamente puro. Él podía haberlo hecho. Él es el Dios del universo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque su amor por ti es más grande que una justicia inmediata. Su amor por ti es más grande, pero ese perdón tuvo un costo. ¿Cuál fue ese costo? ¿Cuál es el costo de esa oración poderosa? Padre, perdónalos. Esta oración no fue pronunciada a ligereza. Esta oración fue posible porque Él fue castigado en tu lugar. Él fue esclavizado, Él fue ahí torturado en tu lugar, menospreciado en tu lugar. Él no pide el castigo del Padre por ti diciendo: quiero su cabeza, quiero la cabeza de cada uno de ellos.
No, Él dice, perdónalos, aquí está mi vida, esta es la señal de mi perdón, mi vida. Porque ese es el Evangelio. Esa es nuestra bandera como iglesia, que la muerte del Hijo de Dios hizo posible el perdón de las criaturas de Dios. Como dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si Jesús, siendo Dios, siendo Él la parte ofendida, no actuó con venganza, ¿con qué derecho tú y yo aplicamos la ley de hielo a las personas? ¿Con qué derecho tú y yo respondemos impulsivamente y recordamos los errores constantemente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa? ¿Con qué derecho guardamos ese rencor esclavizante hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia? ¿Que no hemos entendido que Dios reconcilió al mundo entero consigo mismo? Te ha reconciliado. Y lo hizo al morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué nuestro clamor es: páguenme lo que me debes, págame lo que me debes? Y no, Padre, perdónalos, perdónalo, como lo hizo nuestro Salvador. Hoy Dios, en esta palabra, nos llama a mirar nuestro corazón y nos pregunta: ¿a quién no puedes perdonar? ¿Aún guardas rencor por esa persona? Jesús no solo te dice, pues perdónalo y ya, déjalo pasar. No, Él te dice, mira la cruz, mira mi oración por ti, mira el perdón que he logrado por ti. Tú ya no tienes deudas conmigo. ¿Por qué tienes deudas con esa persona? Ya no las tienes también. Yo he pagado eso. Eres libre. Hay libertad para perdonar. Dios nos perdona no solo para sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con su perdón. Como dice Paul Tripp, Dios nunca quiso que fuéramos simplemente objetos de su amor. También estamos llamados a ser instrumentos de ese amor en la vida de los demás. El perdón entre nosotros es una forma de ser instrumentos vivos del amor de Dios. Iglesia, amigos, la Semana Santa no solo es un llamado a recordar el amor de Dios, es un llamado a vivir ese amor de Dios, a apropiarnos este nuevo lema. En medio de este mundo tóxico y rencoroso y ofensivo, tenemos un nuevo lema, uno libre de rencor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Estamos listos para orar así? Esta fue la primera palabra. La segunda palabra, Lucas 23:43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Los tres condenados de este día agonizan en sus respectivas cruces. Cientos de personas miran el espectáculo. ¿Qué los motiva a mirar? ¿Y qué es lo que ven en estos tres hombres muriendo cruel y lentamente? Les invito a que en sus Biblias me acompañen a Lucas capítulo 23 y tengan ahí su vista en los versículos 35 al 43. Lucas 23, 35 al 43, el contexto de la segunda palabra. Esta escena nos presenta tres discursos diferentes, a los que podemos identificar como palabras mordaces, palabras de fe y palabras de salvación. En esta hora del tormento abundan las palabras mordaces hacia Jesús. Le hablan con desprecio, sarcasmo y burla. En los versículos 35 al 39 encontramos a los líderes judíos burlándose de Jesús. Si eres el Cristo, sálvate. Versículo 36, los soldados romanos se burlan de Jesús. Si es el rey, que se salve. Versículo 39, las palabras de uno de los criminales al lado de Jesús.
Si es el Cristo, que se salve a sí mismo y nos salve a nosotros. Todos estaban mirando a Jesús. ¿Qué veían en él? ¿Un criminal? ¿El líder de una insurrección fallida? ¿Un loco? Esta escena es la vívida imagen de lo que Pablo describió en 2 Corintios 4:4. Y él dice así: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No sabían o no querían ver que estaban delante del Dios verdadero. Estaban presenciando la ira y juicio de Dios, a la vez que contemplaban su gloriosa misericordia. Pero eran ciegos a todo ello y lo manifestaban con sus palabras sarcásticas. Pero ahí, en el corazón de uno de los malhechores crucificados, sucedió algo diferente. Mirando a Jesús en la cruz, agonizando a su lado, él vio algo más. Segundo punto, palabras de fe. Y en los versículos 40 al 42 encontramos estas palabras de fe. 40 al 41 nos relata la confesión de este criminal, donde nos muestra que él confesó su pecado. Sabía que estaba allí porque lo merecían sus acciones y reconoció la inocencia de Jesús. Y en el versículo 42, él le suplica que lo salve. Le ruega que lo tome en cuenta mientras afirma que Jesús vendrá a reinar. En otras palabras, mientras todos le pedían a Jesús burlonamente que salvara, solo este criminal le suplicó con fe: sálvame. Aunque no conocemos más detalles de la vida de este hombre, podemos saber que ocurrió un milagro en él, algo que solo pudo ser obra del Espíritu Santo. Y nuevamente tomamos prestadas las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, el versículo 6 del capítulo 4, donde dice, y escuchemos con atención viendo a este hombre ahí en la cruz: porque Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. En ese momento, aquel criminal vio algo totalmente distinto de lo que veían los demás. Él miró a Jesús y vio al verdadero Rey. Vio la gloria de Dios. Las voces dicen con sarcasmo: sálvate, sálvanos, ¿no eres el Cristo? Bájate de la cruz. Y entre los gritos sonó ese clamor sincero, casi como un gemido: acuérdate de mí. En otras palabras, sálvame, Jesús, llévame a tu reino. Jesús, teniendo todo el poder de la creación, contando con la justicia de su lado, bien podría haberse salvado a sí mismo, bien podría haber guardado silencio ante ese criminal que le rogaba que lo salvara. Ese hombre culpable, sufriendo la plena condena, es como tú y como yo. Merecía la muerte por sus crímenes, merecía la muerte eterna por su pecado. Pero Jesús decidió no salvarse a sí mismo, sino salvarlo a él. Eligió morir en la cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. Y toda esta escena no tendría mayor importancia si no fuera por la respuesta de Jesús. Porque en el tercer punto y en el versículo 43 encontramos las palabras de salvación. Jesús estaba soportando el peso del pecado de toda la humanidad, recibiendo toda la copa de la ira de Dios. Y en medio de aquel dolor, le ofreció una promesa a aquel criminal. La respuesta de Jesús da total certeza y una paz indescriptible para ese condenado a muerte que apenas podía respirar. Te aseguro, dijo Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le asegura que lo ha perdonado, que lo ha salvado y que ese mismo día, después de dar su último aliento, despertará a la nueva creación, al lado de su Salvador y Rey. Visualiza a este malhechor pagando en la cruz sus crímenes, después de oír la promesa de salvación de los labios de Jesús. Y yo sé que en esa época no existía este canto que tanto entonamos aquí, pero yo imagino a este hombre allí, condenado a muerte, que en su mente escuchaba: ya no hay condenación,
ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Porque aunque murió condenado por Roma y maldito ante los ojos judíos, resucitó a una vida eterna sin condenación y bendito por Dios. Y todo porque el Señor en su gracia dijo que la luz brille en su corazón y pudo creer y ver la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Todos a tu alrededor ven algo diferente cuando observan el rostro de Jesús. Y te pregunto, ¿qué es lo que miras tú? ¿Estás tan acostumbrado a celebrar la Semana Santa que has perdido la sensibilidad para ver la gloria de Dios en Jesús? En ese día, en esa cruz, la historia cambió para siempre. En esa cruz Dios manifestó todo su poder salvífico y todo su juicio y toda su misericordia. Este día, ante la cruz, tu historia puede cambiar para siempre. Contempla a Jesús. Ya sea tu primera vez pisando una iglesia o lleves décadas de asistir, míralo a Él. Ven a la cruz. ¿Qué es lo que ves? ¿Puedes ver la gloria de Dios? ¿Puedes ver la gloriosa gracia del Evangelio? ¿Puedes ver el alcance de su amor por los pecadores como tú y como yo? Esta fue la segunda palabra. Tercera palabra. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, a su lado dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Permítanme orar. Padre Santo, gracias por el sacrificio de tu hijo. Gracias porque en esa cruz, en esa hora pensaste en tu madre, pensaste en nosotros y pensaste en el dolor que llega a nuestros corazones al verte sufrir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir conforme a la salvación que tú nos has dado. Glorifícate en tu palabra. Amén. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, lo desnudaron e hicieron un sorteo con su ropa. Mientras esto sucedía, su madre María estuvo al lado de la cruz, desconsolada y en llanto. Unas pocas mujeres acompañaban a María y cerca se encontraba Juan, el más cercano y amado discípulo de Jesús. Estos son momentos muy angustiantes de la vida de María. Lejos quedó aquella noche de Navidad, la noche en que la mujer bienaventurada y llena de gracia le fue anunciado de parte de un ángel que sería llena de alegría y asombro por este milagroso y nacimiento virginal de Cristo. Estar 33 años después a los pies de una cruz, presenciando a su hijo desnudo y verlo ser crucificado, sería el dolor más grande para una madre, un dolor físico y del alma. Recordemos las palabras de Simeón: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. En cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Qué forma tan cruel y poética de describir lo que sentiría María en la tarde del Calvario. Una espada te atravesará el alma. Jesús, siendo consciente de aquel dolor y de su inevitable partida, le dio un consuelo, como si de un bálsamo se tratara. Le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Su discípulo sería el intercambio por el hijo que perdía. En su lugar, Jesús suplió para ella con un hijo, quien cuidaría de ella y le recibiría en su casa desde ese mismo día. Juan fue el elegido para ser el hijo de María por encima de los otros hijos de María. Jesús le concedió una compañía. Esta compañía es la iglesia. Sin un vínculo sanguíneo alguno, sabemos que tenemos una nueva familia llamada la iglesia, y esta es una familia escogida por Dios para nosotros, que no fue una madre que nos dio a luz. Nosotros no los dimos a luz, pero son nuestros hijos. Y estas madres de la iglesia no estuvieron el día de nuestro parto, pero son nuestras madres. Como nos enseña la Biblia, la madre y los hermanos de Jesús son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. La iglesia es la familia de Cristo
y nuestra familia es la iglesia. Cristo mismo es nuestro familiar más cercano. Si somos fieles a sus enseñanzas, qué dicha contar en mi vida con padres que toman el lugar de mi padre que ya no está. Y contar con madres y abuelas como si fueran mis verdaderas madres y abuelas. Asimismo, muchos de ustedes han podido ser el hermano mayor de algún joven y cuidarlos con amor. Ese es el regalo que Dios nos dio con su muerte y es la provisión que le dio a María, la iglesia. María, como buena cristiana, es el modelo de una mujer virtuosa y tendrá su lugar especial en la cristiandad. Esta verdad no cambiará. Jesús nos recuerda en su palabra, en la cruz, a María, una mujer, y subrayo, mujer, que necesita salvación, que está con Cristo en ese momento, que ya no es más la madre de Jesús, sino la madre de Juan. La gracia más grande que recibió María es la salvación. Es la salvación como cualquiera de nosotros. La diferencia es que ella sí estuvo al lado de la cruz en el momento en que se consumó su salvación. Esa fe la llevó incluso a arriesgar su propia vida para estar junto a su Salvador. Recordemos que muchos salieron corriendo del miedo. En Efesios 2, Pablo nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Más adelante en Efesios 3 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de las gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Maravillosa familia, llena de gracia. Pero no nos quedemos ahí. Creo que uno de nuestros errores es solo recordar que Jesús murió en la cruz, pero Él resucitó. Qué dicha recordar que esta madre que lloraba desconsolada vio días después a su hijo resucitado, llena nuevamente de alegría por el favor de Dios de ver a su hijo nuevamente. Esta también es nuestra esperanza. Algún día veremos a nuestro Salvador y a toda nuestra familia nuevamente. No olvidemos que tenemos padres y madres. No olvidemos que tenemos hijos a los que guiar, más jóvenes, más hermanos que ni siquiera conocemos aún, que no hablan nuestro idioma y son de otros países. Todos juntos somos una familia y esa lo conseguimos a través de la muerte de Jesús. Y esa familia es nuestros bálsamos. Es la forma en la que nos quitamos el dolor. Es un dolor que nos amarga la vida misma nos trae dolor. Pero qué bueno, y espero que ustedes puedan experimentarlo a través de confiar en Cristo, que ustedes puedan ser parte de esa familia y puedan tener esos compañeros de vida. Glorioso es nuestro Salvador. Esta fue la tercera palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Amén. Amada iglesia, vamos a meditar en la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, abre nuestros ojos para comprender, o si quieras, Señor, empezar a comprender la profundidad de estas palabras. Espíritu Santo, guíanos a esta verdad. En tu nombre precioso.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Existe una pintura, hermanos, llamada El Grito, de Edvard Munch, un pintor del expresionismo que fue una forma de hacer arte del siglo XX, donde se desfigura la realidad para transmitir emociones, sentimientos. Y en esta famosa pintura vemos a una silueta, yo creo que la han visto, gritando. Ahí está en pantalla, ¿no? Espero que, a ver, háganle todos así para ver. Y Munch lo que quería demostrar en esta escena era el dolor de la humanidad, el grito de dolor. Pero las palabras que hoy tenemos en nuestro texto y en la cuarta palabra son mucho más profundas y grandes que todo el dolor de la humanidad junto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dice esto? Algunos quizá pudieran pensar que este grito significa que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue desgajada, rota de las otras personas de la Trinidad. Pero esto no puede ser, pues Dios no es como un artefacto ensamblado que puede ser descompuesto, descomprimido o separado. Dios es un solo Dios. Y siempre ha sido Dios. Si por un momento en toda la existencia o todo el tiempo y en la eternidad existiese un minuto, un segundo, un milisegundo en el que Dios dejara de ser el trino Dios, ¿qué pasaría con este universo? Se colapsaría. Como dice un teólogo reformado, Gerhardus Voss, dice lo siguiente: el vínculo entre las tres personas del ser divino no es susceptible de ser roto o interrumpido. Dios no puede separarse de su Hijo en la Trinidad. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, eran aproximadamente las 3 de la tarde, ¿verdad? Aquel día. Y el versículo 45 de Mateo 27 nos dice que desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. 3 horas de oscuridad. Y una oscuridad que era sobrenatural. No había manera, siendo las 3 de la tarde, que naturalmente la oscuridad apareciera. Fue un acto soberano de Dios. Ahora, ¿qué significa esto y qué tiene que ver con el grito de Jesús? Bueno, en las Escrituras, la oscuridad es relacionada siempre con el juicio. Y en este momento, la negrura cósmica estaba teniendo lugar en el Gólgota, estaba representando el juicio sobre el hombre más justo que jamás haya pisado esta tierra: Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿por qué hay juicio en el Hijo amado? ¿Por qué hay juicio en aquel que Dios dijo en el bautismo con Juan: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia? ¿Por qué hay juicio en aquel que debería haber alegría, alabanza y gloria? Porque como dice 2 de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él nosotros recibiéramos justicia. Estas palabras que se encuentran en 2 de Corintios 5:21 reflejan una realidad: la ira sobre Jesús, opuesta sobre Jesús, no era por un pecado que él cometió, porque él fue tentado en todo pero sin pecado. Pero en representación, en sustitución por nosotros los pecadores, Dios lo estaba tratando como un pecador. Por eso esta expresión de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una expresión real de la pérdida del consuelo del Padre frente a la pena del pecado. Jesús estaba experimentando los horrores del infierno sobre sí mismo en la cruz. Y como dijo el profeta Habacuc, Dios es muy santo y puro para ver siquiera el mal. Y en ese momento Cristo estaba llevando lo horrendo de mi pecado. El Hijo perfecto cargando el pecado de todos los elegidos de todos los tiempos. Cristo estaba siendo tratado como el más vil pecador. Así que
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos revela el misterio de la cruz. Cristo, el Hijo perfecto, pierde todo consuelo en el momento de más grande dolor. Porque como Pablo dijo en Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. El bendito se hizo maldición por nosotros. Ese es el misterio de la cruz. Quiero leer las palabras de Joel Vicky, que expresa muy bien lo que estaba sucediendo en este momento. Y dice así: cuando Jesús más necesita aliento, ninguna voz grita desde el cielo: este es mi Hijo amado. Cuando más lo necesita, nadie le dice: me complazco. Ninguna paloma desciende del cielo para simbolizar la paz. Ningún ángel es enviado para fortalecerle. Ningún bien hecho, buen siervo fiel resuena en sus oídos. Está en un país lejano, un país extraño, colgado en la llama desnuda de la ira de su padre. Ni un rayo de sol se permite brillar. Dios solo está presente en el desagrado, abatiéndose sobre Cristo con ira. En lugar de amor hay ira, en lugar de afecto hay frialdad, en lugar de apoyo hay oposición, en lugar de cercanía hay distancia durante 3 largas y agonizantes horas. Los gritos del Hijo no hacen volver al Padre. No hay ningún cambio en el comportamiento del Padre hasta que está tan lejos que finalmente desaparece. El Hijo, por lo tanto, grita: Dios mío, ¿por qué? Fin de la cita. Qué precioso es el amor de Cristo. Qué precioso es el amor de Cristo. El Padre considera como injusto al que es justo, para que los injustos fuéramos ahora considerados perfectamente justos. Dios abandona en el Calvario a su Hijo para que nosotros jamás fuésemos abandonados por Él. El Padre hunde la espada de la ira divina sobre el cuerpo de su Hijo para que ahora recibamos la bandera de la paz con Dios por medio de Jesucristo. Él fue castigado para que yo fuera bendecido. Fue abandonado para que nosotros pudiéramos decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor está con nosotros, mis hermanos, aún en los momentos de más fuerte aflicción. Pero ahí está el Hijo en el momento de la más infinita y dura aflicción, y el consuelo del Padre no está. Jesús gritó: Dios mío, para que tú y yo jamás tuviéramos que decir: Señor, me has abandonado. Mis hermanos, hoy nos acercaremos a aquel que fue abandonado por nosotros. ¿Aún piensas que Dios te ha abandonado a ti cuando estuvo dispuesto a esconder su rostro de su Hijo en la cruz? Hoy no tengas miedo de venir al Padre, confía en el Hijo, pues Él estuvo dispuesto a dejar ese consuelo paternal para que nosotros hoy podamos venir sin miedo, sin temor al rechazo, pues Jesús ya fue rechazado por nosotros. Como hoy adoraremos al Señor por el gran regalo que Él nos hizo en el Calvario, ahora somos recibidos por el Padre, porque Él estuvo dispuesto a ser rechazado. El Señor bendiga su palabra. Esa es la quinta palabra de Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Estas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, a simple vista parecen una expresión de dolor físico, pero en realidad encierran un mensaje mucho más profundo. Un mensaje que conecta el principio de la humanidad con su destino eterno, que une el Edén con el Calvario, que revela el corazón de Dios y su plan de redención. La historia comienza en el jardín del Edén. Ahí Dios creó al hombre y a la mujer para su gloria. Les proveyó todo lo que necesitaban, pero sobre todo les dio lo más precioso que Dios puede dar, que es su presencia. Adán y Eva caminaban con Dios y disfrutaban de una relación perfecta con Él. Sin embargo, cedieron ante la tentación de la serpiente
desobedecieron y rompieron la comunión que tenían con Dios al decidir dejar de hacerle caso a Él. Entonces el pecado entró al mundo y esto trajo separación entre Dios y la humanidad. Debido a que Dios es santo y el hombre es pecador, fueron expulsados del jardín, lejos de la presencia de Dios. Pero lo inesperado, como suele hacerlo Dios normalmente, fue que en lugar de abandonarlos, Él les hizo una promesa que trascendió también a toda la humanidad. Una promesa de redención, de reconciliación y de estar presente siempre en medio de su pueblo. A lo largo de la historia vemos cómo Dios, aún en medio del pecado de la humanidad, nunca se apartó completamente de ella. Desde el tabernáculo en el desierto, pasando por los profetas, hasta el ángel del Señor que se manifestaba entre el pueblo, Dios seguía presente. Sin embargo, su santidad no permitía una comunión plena con el hombre pecador. Es en este contexto donde la cruz cobra sentido. Porque Dios, en su misericordia infinita, decidió enviar a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para cumplir esa antigua promesa. Jesús, el Verbo hecho carne, vino y habitó entre nosotros. No solo para mostrarnos cómo vivir, sino también para morir por nosotros. Y esto es un factor importante. La humanidad tiene una deuda con Dios al haber preferido hacer su voluntad antes de honrar a su Creador. Por lo tanto, solo un ser humano perfecto, intachable, sin pecado, podría pagar esa deuda. Y esa persona es Jesús. Jesús aceptó humillarse a sí mismo para hacerse en forma de hombre. El hombre perfecto que pagaría la deuda del hombre pecador que se rebeló a su Creador. Durante los 3 años que duró su ministerio, Jesús enseñó, sanó, liberó y reveló la gloria de Dios a través de sus acciones y milagros que realizaba. Pero su misión no estaría completa sino hasta que entregara su vida como pago por nuestro pecado, muriendo en la cruz. Y fue en ese momento en donde pronunció la palabra, tengo sed. Pero esta sed no solamente era una sed física, era una sed de cumplimiento, una sed de justicia y una sed de redención. Una sed de cumplimiento porque estaba cumpliendo con la promesa que Dios le había hecho al hombre de proveer de salvación para él. Sed de justicia al cumplir la justicia de Dios sobre sí mismo y sed de redención al darnos esta justicia e imputarla a nosotros mismos. Era la expresión del amor perfecto que estaba dispuesto a darlo todo por nosotros. Estas palabras nos muestran la obediencia de Jesús hasta la muerte. Nos muestran a un Salvador que anhelaba restaurar esa comunión rota desde el Edén. Un Dios que en lugar de condenarnos, eligió cargar con nuestra culpa. En la cruz, el que es santo se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos volver a restaurar nuestra relación con Él. Tengo sed no es solo un eco del sufrimiento, sino un clamor de amor. Es el cumplimiento de la promesa formulada hace miles de años. Es la voz de un Dios que no se rindió ante nuestra rebelión, sino que nos persiguió con amor y con misericordia hasta la cruz. Jesús sacia nuestra sed de verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En un mundo lleno de confusión y de relativismo, Jesús nos ofrece una verdad absoluta, eterna y confiable que da sentido a la vida. Jesús también satisface nuestra sed de vida eterna. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y es esta agua vida, la vida eterna que viene por medio de una relación con Él. Y Jesús satisface también nuestra sed de amor y aceptación. A través de su gracia, Jesús nos ama incondicionalmente y nos adopta como sus hijos.
Y esto responde a la profunda necesidad humana de pertenecer y ser amado. Que no pase este día sin que recordemos lo que costó nuestra redención. No olvidemos que detrás de cada palabra de Jesús hay una historia de amor eterno. Tengamos presente que al igual que Él tuvo sed por nosotros, nosotros también tenemos sed de su presencia, de su gracia y de su verdad. Y que esta sed va a ser satisfecha cuando Jesús regrese por segunda vez a este mundo a juzgar a los vivos y a los muertos y nos lleve a la tierra prometida y a la tierra perfecta. Gracias. Amigos, vamos a Juan 19:30. Esta es la sexta palabra. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Permítanme contarles una pequeña historia. El autor James Herriot cuenta que en uno de sus primeros aniversarios, él no tenía dinero para llevar a su esposa a festejarlo. Él era un veterinario recién egresado y no contaba con un gran sueldo. Sin embargo, el jefe de James le insistió tanto que terminó dándole la sorpresa a su esposa. Iban a ir a cenar a un restaurante. Y en el trayecto de su casa al restaurante, vio que un granjero tenía problemas con su caballo. Recordemos, él era veterinario. Y se detuvo para auxiliar a este granjero. Y no se dio cuenta de que su billetera se había caído en el fango. Entonces, cuando llegó al restaurante y después de haber acabado la cena, buscó por todos lados su billetera. Y no estaba. Y llamó al camarero para tratar de llegar a un acuerdo. Aquí voy a dejar la historia, la voy a terminar al final. Ahora volvamos al versículo 30 de Juan. Todo se ha cumplido. En el original, esta frase es solo una palabra que es tetelestai. Si ustedes tienen la versión Reina Valera, van a encontrar que ahí dice consumado es. Y tetelestai en el original quiere decir terminar, acabar o completar o pagar. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando un amo le encargaba a su siervo una tarea y él la realizaba, le decía: amo tetelestai. Es decir, he cumplido con lo que me pediste. He realizado la tarea que tú me encargaste. Entonces vemos que tetelestai significa cumplimiento, realización de un encargo, una tarea o también un pago. Y la pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿qué fue lo que Cristo completó? ¿Qué fue lo que Cristo pagó? Y vamos a ver un solo punto que nos dice este versículo: el cumplimiento de la promesa. Todo el dolor, querida familia, todo el dolor, el sufrimiento, tiene un mismo origen. Tiene una misma raíz, tiene un mismo origen. Lo siguiente que voy a leer, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado, sobre todo si tienen niños pequeños. La siguiente descripción proviene del libro Historias Bíblicas de Jesús para niños. Eva tomó el fruto y comió. Adán también comió. Y una terrible mentira entró al mundo. Y nunca saldría, viviría en cada uno de los corazones de los hijos de Dios, diciéndole bajito: Dios no me ama. Un terrible dolor se clavó en el corazón de Dios. Sus hijos le habían destrozado el corazón. Sus hijos, nosotros, habíamos roto la perfecta relación que teníamos con Él. Y a partir de este punto en la historia, todos hemos sido corrompidos. No hay una sola persona en este mundo que pueda decirse bueno. No hay una persona que pueda mirar a los ojos a Dios y decirle: no te he fallado. Yo soy bueno, incluidos los que estamos aquí el día de hoy sentados. Todos, absolutamente todos, le hemos fallado a Dios, hemos quebrantado la relación. Todos le hemos destrozado el corazón a Dios. No hay un aspecto de tu naturaleza, de tu ser, que necesite escuchar tetelestai, consumado es. Necesitamos escuchar esto. Abraham, Noé, David, Jacob, Moisés, Pedro, Pablo, sí, de todos estos héroes de la fe, de los que se hacen películas, todos ellos le fallaron a Dios. Absolutamente todos. ¿Sabes por qué era necesario que Jesús dijera en la cruz: consumado es? Porque era la única manera de tener certeza de que el pecado había sido derrotado. Era la única manera de tener certeza de que la relación que habíamos quebrantado había sido restaurada. Y cuando entiendes esto, ¿sabes por qué es necesario lo que dice Génesis 3:15? O lo que también muchos conocen como protoevangelio, porque es una mención preliminar
a la venida del Mesías, a la venida del ungido de Dios, la necesidad de la promesa radica en nuestra incapacidad de salvarnos. Tú no te puedes salvar. No importa los buenos actos que hagas, no te puedes salvar. Tú eres incapaz de salvarte. Y esto lo vio Dios. En algún punto de la eternidad, la Trinidad vio la creación, vio la caída y también vio la redención. Y en ese momento el Hijo se ofreció voluntariamente. El Padre lo enviaría y el Espíritu Santo aplicaría la redención a su pueblo. Acerca de Tetelestai, el predicador Charles Spurgeon escribió lo siguiente: es un océano de significado en una gota de lenguaje. Hermanos, podemos pasarnos aquí todo el día y mañana en el día de campo también hablando solamente de Tetelestai, de lo que significa para nuestras vidas. Lo que significa que Jesús haya dicho, consumado es. No hay una palabra más grande que se haya pronunciado. Lo que Jesús está diciendo en este momento, mientras está colgado en la cruz, es: Padre, lo que me encomendaste lo realicé. Lo que tú me pediste que hiciera está hecho. La tarea ha sido realizada. La deuda ha sido saldada. El pago está ahí. Jesús es la promesa cumplida. Hermanos, la obra que tenía que completarse se completó. La deuda ha sido saldada. Tu expiación ha sido consumada. Jesús es el sustituto perfecto y verdadero. El único capaz de restaurar esa relación quebrantada. El único capaz de salvarnos. Él es el verdadero Rey y la verdadera roca de la salvación. Él es, hermanos. Herman Bavinck, en su libro Dogmática Reformada, escribe lo siguiente acerca de Jesús. Su sangre es la del nuevo pacto, un sacrificio, una ofrenda, un rescate. Él es el pago, una expiación, un sacrificio de expiación, quien nos quitó la maldición de la ley. Esto lo hizo por nosotros y obtuvo para nosotros los beneficios de la salvación, y más concretamente el perdón de pecados, la eliminación de pecados, la limpieza o la liberación de una mala conciencia, la justificación, la justicia, la condición de hijos, el acceso a Dios. Él es la luz del mundo, el camino, la verdad, la resurrección y la vida, nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra paz y redención. El segundo y último Adán, la cabeza de la iglesia, la piedra angular del templo de Dios. Jesús engloba todo esto, querida familia. Tetelestai es la palabra de victoria, es la palabra que nos da certeza de que realmente solo a través de Jesús tenemos una relación verdadera con Dios. No hay otro camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino. Familia, Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él murió por cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. ¿Recuerdan la historia de James Herriot con la que inicié? ¿Qué creen que pasó? Que se fue huyendo sin pagar. Cuando llegó el camarero y vio que no tenía dinero, le dijo a James: no te preocupes, tu deuda ha sido pagada. Sin darse cuenta, y sin que lo supiera James, su jefe había pagado la deuda totalmente. Había pagado por su cena. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Con todos tus pecados y tus fallas, Él dice: pagado, 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 sin que tú hagas nada. Porque tú no podías hacer nada. Es por Jesús. Solo en Jesús tenemos la certeza de que la deuda ha sido pagada, de que la tarea ha sido completada, y nos permite mirar nuestras propias vidas con la confianza de que Él no nos va a rechazar. Todos en este mundo buscan una manera de salvarse. Todos, incluidos los que digan que no, todos buscan salvarse. A través de una relación, de un trabajo, de reconocimiento, de fama, de poder. Y lo único que te puede dar certeza de saberte amado y de saberte salvado es la cruz. Es Jesús clavado en la cruz. Tetelestai es la palabra que resume todo esto. Tetelestai, consumado es. Hermanos, ¿entienden el significado de consumado es? De que Jesús en la cruz haya dicho: papá, ya pagué por ellos.
Ya realicé la tarea que ellos no podían hacer. Y ahora cuando te mira Dios, no te mira como el pecador que eres, sino como el hijo amado que en Cristo eres. Hermanos, en la cruz Dios puso toda nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestras fallas en Jesús para salvación. No había otra manera. Era el único camino. Jesús es el único camino. Y mediante su muerte, su vida y su resurrección, podemos entender tetelestai, consumado es. Familia, vean a la cruz y vean al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Esta fue la sexta palabra. La séptima palabra, la última palabra de nuestro Señor se encuentra en Lucas 23, 46, donde dice: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como contexto voy a leer los versículos del 44 al 46. Dice lo siguiente: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestro Señor llevaba ahí 3 horas desde que fue crucificado hasta que empezó a ocultarse el sol. Todavía desde que el sol se ocultó hasta que entregó su espíritu pasaron estas 3 horrendas horas. Imagínense lo que es sufrir colgado de las manos y los pies clavado en una cruz, expuesto a la vergüenza de todos, sin tomar agua, soportando el calor agobiante del sol en mediodía en el Oriente Medio. Encima de que todavía había sido azotado, golpeado y humillado por horas antes de la crucifixión. Y dice la Escritura que la tierra quedó en completa oscuridad. Es impresionante la manera en que la misma creación estaba reaccionando en agonía por el horrendo momento en que su creador estaba experimentando. El hecho de que el sol se haya ocultado también cumple lo que la profecía de la Escritura llama como el día del Señor. Este fue el día en el que el juicio por el pecado de todos nosotros cayó en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Este momento fue de un terror inexplicable que el Señor estaba experimentando por todo el peso de la ira de Dios que a nosotros nos tocaba llevar. Aquí se estaba cumpliendo el clímax de la misión de la redención que tanto esperaban el pueblo de Dios por los siglos, y estaba sucediendo en estas horas. Cristo había obedecido fielmente toda su vida a la ley de Dios, en lo que los teólogos llaman la obediencia activa, pero ahora estaba cumpliendo la sumisión completa a su Padre para redimir a la humanidad en su obediencia pasiva. Ahora le tocaba recibir la ira de Dios, la vergüenza pública y la condenación tanto civil ante los hombres y la universal ante el Señor. Por esto el sol se oscureció, se ocultó. ¿Por qué brillaría el sol si el verdadero sol de justicia estaba a punto de morir? Algo horrendo estaba pasando. La misma creación estaba avergonzada ante tal calamidad. ¿Cómo es posible que su creador esté llevando la ira divina de seres pecadores, blasfemos y apóstatas? La Escritura nos muestra otra escena a la par de esta: el santuario del templo en Jerusalén. El templo de Dios, donde había instituido por medio de la ley a Moisés y a su pueblo para que pudieran encontrarse con él. Este templo lo vemos que se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Este templo constaba de 3 áreas: el atrio, el santuario donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año para poder ofrecer expiación y perdón a todo el pueblo, para que tengan comunión con el Señor. Y él entraba una sola vez, pero había una densa, una fuerte, gruesa y alta cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Esto significaba que había una separación entre la perfecta comunión que tenemos con el Señor. No podemos acercarnos, no podemos ver a Dios y vivir. Nuestro pecado estaba ahí con nosotros, no nos permite vivir y ver a Dios.
Pero cuando el Señor estaba a punto de morir, cuando por fin pagó nuestra deuda, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué representaba? Se manifestó que el camino al lugar santísimo, hacia la comunión perfecta con Dios, estaba totalmente abierto por medio del sacrificio de Cristo, porque el verdadero templo de Dios, Jesucristo, fue rasgado. El velo de su carne fue rasgado por nosotros, para que por medio de él nos acerquemos al Señor. Entonces fue ahí cuando el Señor dijo con fuerza su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí se cumple lo que la profecía del Salmo 31, versículo 15 dice: En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Y el contexto de este salmo, lo que Cristo estaba pasando aquí, es que tiene una absoluta confianza en Dios, en su Padre. A pesar de todo lo que el Señor sufrió y experimentó, lo que ningún ser humano había experimentado, sin embargo, Él confió absolutamente en su Padre celestial. No solamente llevó el castigo del pecado de una persona, sino de millones, de todo su pueblo. Por eso su comunión con el Padre se oscureció en ese momento cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahora, en esta última palabra, el Señor nuevamente le llama Padre. Confía en Él. Ya siente la comunión con su Padre de nuevo. Y estas palabras dirigidas a Dios como Padre enmarcan la confianza absoluta en Él durante toda la crucifixión. Él comenzó diciendo: Padre, perdónalos. Y ahora termina: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él nunca perdió la comunión con Dios. Dios estaba bajo control de toda esta calamidad de la cruz de Cristo. El Espíritu Santo no es mencionado explícitamente en esta porción de la Escritura, pero ahí se encontraba en Cristo, sosteniendo a Cristo, llevando esta ofrenda quemada a Dios por nuestros pecados, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Este acto tan espantoso para nosotros fue en realidad el acto supremo del amor sublime de la Trinidad hacia el hombre pecador. Así es como vemos el amor de Dios al ser humano, en una absoluta obediencia, entrega, sufrimiento y confianza. Jesús, sabiendo que su Padre Celestial no lo abandonó, sino que lo sostuvo hasta el final, encomienda su espíritu a las dulces manos de su amoroso Padre. Este hecho histórico nos asegura que a pesar de que pasemos o pensemos que Dios se ha alejado de nosotros por nuestro pecado, por nuestra maldad, sabemos que Jesús cumplió la obediencia hasta el final. Su confianza fue consumada hasta su último aliento. Por eso nosotros en Cristo hemos triunfado por lo que Él hizo por nosotros. Y así, llegando, aunque sea el día de nuestra muerte, podemos confiar nuestra vida, entregarla a las manos del amoroso Padre. Porque si el Hijo mismo que castigó por nuestros pecados no lo dejó, no lo abandonó, ¿cuánto más a nosotros, que se nos acreditó a Cristo nuestro pecado y se nos acreditó a nosotros su justicia, su bondad, sus obras de obediencia, para que podamos vivir y morir en la confianza que tenemos un Padre eterno en los cielos? Jesús le dijo al ladrón en la cruz que creyó en Él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? No es un lugar donde podemos volar y tocar con arpas, como lo vemos en las películas, sino es la comunión perfecta que tenemos en Cristo, siendo encomendados en las amorosas manos de nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Cristo se encomendó a las manos de su Padre por nosotros, y ahora nosotros en Cristo encomendamos la totalidad de nuestra vida a nuestro amoroso Padre Celestial, que tiene el control absoluto de nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos, para que podamos disfrutar de su bellísimo amor. Estar en las manos de nuestro Padre en Cristo, eso es el paraíso. Como dice la Escritura en Romanos 8, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Esto fue la última.